Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado generando muchísima conversación, algo que ha capturado la atención de miles de fans en todo el mundo. Sí, están viendo bien el título y vamos a desglosar esa impactante frase, Kerem Bürsin ande, lo más importante en mi vida. ¿Qué significa esto? ¿A quién se refiere? ¿Qué hay detrás de estas palabras que suenan tan poderosas y definitivas? Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de este tema, analizando cada posible ángulo, cada rumor, cada pista que hemos podido encontrar. Y por supuesto, antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y así no se perderán ninguna de nuestras próximas revelaciones y análisis. Ya saben, ese clic puede hacer la diferencia. Y ahora sí vamos al meollo del asunto. La frase Kerem Bürsin ande, lo más importante en mi vida, es una declaración potentísima. Podría venir de muchísimas personas y tener significados completamente diferentes. Podría ser Kerem hablando de Ande hablando de Kerem, o incluso un fan declarando su amor por ambos o por uno de ellos en particular. Lo que sí está claro es que estos dos nombres, Kerem Bürsin y Hande Erçel, son sinónimo de éxito, carisma y una conexión que ha traspasado la pantalla. Han sido protagonistas de una de las parejas más queridas en la televisión turca, y su química en la serie Sen Kalkam fue tan palpable, tan real, que para muchos fans, esa conexión no se quedó solo en la ficción. Se convirtió en una fantasía, en un sueño para muchos de sus seguidores. Así que, ¿quién podría haber dicho esto? Si nos basamos en la energía que desprenden juntos y en la forma en que se apoyan mutuamente, tanto en público como en sus carreras, la posibilidad más obvia es que uno de ellos esté hablando del otro. Imaginen por un momento que Kerem Bürsin, en una entrevista sincera y profunda, dijera, Ande es lo más importante en mi vida. ¿Cómo reaccionaríamos? Probablemente sería un bombazo mediático. Los fans enloquecerían. Sería la confirmación que muchos han estado esperando. Demostraría que lo que vimos en pantalla era, al menos en parte, una extensión de sentimientos genuinos. Y no es para menos, ambos son artistas talentosos, carismáticos, y han compartido momentos muy especiales trabajando juntos. Han viajado, han celebrado éxitos, han enfrentado desafíos juntos en el ámbito profesional. Es natural que se genere un vínculo fuerte. Por otro lado, ¿qué pasaría si fuera Hande Erçel quien hiciera esta declaración sobre Kerem? Seguramente la reacción sería similar. Para quienes aman la pareja, Keremde sería música para sus oídos. Hande es conocida por su dulzura, su profesionalismo, y por ser muy reservada con su vida personal. Si ella se atreviera a expresar algo tan profundo sobre Kerem, significaría que su relación ha llegado a un nivel de intimidad y relevancia que va más allá de una simple amistad o una relación laboral exitosa. Podría indicar que su vínculo ha evolucionado hacia algo más serio, algo que para ella representa un pilar fundamental en su existencia. Pero seamos honestos, en el mundo de la fama, las palabras pueden ser interpretadas de mil maneras. ¿Podría ser una declaración ambigua? ¿Podría estar refiriéndose a algo más abstracto? Por ejemplo, si Kerem estuviera hablando de su carrera, podría decir, mi carrera, mi pasión, el arte, todo eso es lo más importante en mi vida. Y en este viaje Hande ha sido una compañera fundamental. No sería una declaración de amor romántico, pero sí una forma de reconocer la importancia de su colega y amiga en su desarrollo profesional y personal. Lo mismo podría decir Hande. El éxito que alcanzaron juntos es innegable. Y a veces las personas más importantes en nuestra vida son aquellas con las que compartimos nuestros mayores logros. Ahora, pensando un poco más allá de la pareja en sí, ¿podría esta frase provenir de un fan devoto? Absolutamente. El fandom de Kerem Bürsin y Hande Erçel es increíblemente apasionado. Hay miles de seguidores que dedican tiempo y energía a crear contenido, a defenderlos en redes sociales, a celebrar cada uno de sus éxitos. Para algunos de ellos, Kerem y Hande no son solo actores, son una inspiración, una fuente de alegría, quizás incluso un ideal de relación. Imaginen a un fan, creando un vídeo emotivo en YouTube, o escribiendo una publicación larga en Instagram, y empezando con Kerem Bürsin y Hande Erçel, lo más importante en mi vida. Estarían expresando cómo estas dos figuras han impactado positivamente su vida, cómo los siguen, cómo los admiran, y cómo su presencia en el entretenimiento les trae felicidad.
Esto también sería una interpretación válida y muy hermosa. Sin embargo, el título que tenemos es específico y directo: Kerem Bürsin. Ande, lo más importante en mi vida. Suena a una declaración personal, a un sentimiento interno que se hace público. Si analizamos el contexto en el que esta frase podría surgir, debemos considerar la posibilidad de una entrevista, un documental, o incluso una publicación en redes sociales. Los medios turcos son conocidos por ser muy inquisitivos y por explotar al máximo cualquier noticia relacionada con celebridades, especialmente cuando se trata de relaciones. Si uno de ellos ha dicho esto, seguramente se ha vuelto viral y ha sido cubierto extensamente. ¿Qué nos dice esta frase sobre la relación entre Kerem y Hande, sea cual sea la naturaleza de esa relación? Si es romántica, implica un nivel de compromiso y reciprocidad muy profundo. Habla de un futuro, de prioridades, de encontrar en el otro un refugio, un apoyo incondicional. En el torbellino de la vida de las celebridades, donde las relaciones pueden ser efímeras y las presiones externas son constantes, decir que alguien es lo más importante es una afirmación de estabilidad y amor verdadero. Es colocar a esa persona en el centro de tu universo personal. Si por el contrario la relación es de amistad profunda y admiración profesional, la frase sigue siendo muy significativa. Implica que el otro ha sido un pilar, un cómplice en el camino, alguien que ha aportado valor y positividad a sus vidas. En la industria del entretenimiento, encontrar compañeros de trabajo con los que se pueda construir algo tan sólido es un tesoro. Además, no podemos ignorar el poder del fandom en la construcción de narrativas. Los fans a menudo proyectan sus deseos y esperanzas en sus celebridades favoritas. Si un fan declara que Kerem y Hande son lo más importante en su vida, está diciendo mucho sobre el impacto cultural que han tenido. Han logrado conectar con una audiencia a un nivel emocional, creando lazos que van más allá del entretenimiento superficial. Pensando en el impacto de esta frase, si es una declaración directa de uno de ellos hacia el otro, automáticamente elevaría el estatus de su relación a algo mucho más serio y consolidado. Para los medios, sería el titular del año. Para los fans, una celebración masiva. Para ellos mismos podría ser el inicio de una nueva etapa, una validación pública de lo que sienten. Ahora, vamos a ser un poco más analíticos. ¿De dónde podría venir esta frase? Si buscamos en entrevistas recientes o en comunicados, quizás encontremos alguna pista. A veces, en momentos de vulnerabilidad o reflexión, las celebridades comparten pensamientos que realmente revelan lo que hay en sus corazones. Si esta frase se ha hecho pública, es porque alguien ha decidido compartirlo. Y esa decisión tiene un propósito. Podría ser para calmar rumores, para confirmar algo, o simplemente para expresar un sentimiento genuino en un momento oportuno. También es crucial considerar el contexto cultural. En Turquía, las relaciones y la vida familiar suelen tener un peso muy importante en la sociedad. Las declaraciones sobre el amor y la importancia de las personas en la vida tienen un eco profundo. Si Kerem o Hande, figuras públicas tan seguidas, hacen una declaración de este calibre, se convierte en un tema de conversación nacional. Y volviendo al poder de las palabras, lo más importante no es algo que se diga a la ligera. Implica que todo lo demás pasa a un segundo plano. Implica prioridades, sacrificios, una dedicación profunda. Si uno de ellos ha usado estas palabras sobre el otro, es porque esa persona ocupa un lugar insustituible en su vida. No es solo alguien a quien quieren, sino alguien a quien necesitan, a quien valoran por encima de muchas otras cosas. Considerando la posibilidad de que esta frase sea el título de un vídeo hecho por un fan, la intención es totalmente diferente. Sería una forma de rendir homenaje, de expresar admiración, de crear una comunidad en torno a estos dos artistas. Los fans a menudo se expresan con una emotividad y una pasión que a veces supera incluso a los propios protagonistas. Crean teorías, hacen montajes, escriben historias. Y en este caso el título Kerem Bürsin Hande, lo más importante en mi vida, sería el epítome de esa devoción. Sería un reconocimiento a cómo Kerem y Hande, juntos o por separado, han tocado la vida de sus seguidores de una manera muy profunda. Finalmente, para resumir todo lo que hemos desglosado, la frase Kerem Bürsin Hande, lo más importante en mi vida, es una declaración cargada de significado. Puede ser una afirmación de amor romántico, un reconocimiento de una amistad profunda, o la expresión de un fan devoto. La interpretación dependerá del contexto en el que se haya dicho y de quién lo haya dicho.
Lo que sí es innegable es el impacto que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen en sus fans y en la industria, y cómo su conexión, ya sea profesional o personal, ha cautivado a millones. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Hemos analizado a fondo esta poderosa frase y explorado sus múltiples posibilidades. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta frase es una declaración de amor romántico, de amistad, o la expresión de un fan? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de que se vayan, si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.